Muy buenos días, mis queridos hermanos. Bienvenidos al Evangelio para Todos. Invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será de nuevo creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles, con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente y con el mismo espíritu, y que gocemos por siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Primera lectura. Lectura de Segundo de Reyes, capítulo 5, versículos del 1 al 15. En aquellos días, Naamán, general del ejército de Siria, gozaba de la estima y del favor de su rey, pues por su medio había dado al Señor la victoria a Siria. Pero este gran guerrero era leproso. Sucedió que una banda de sirios, en una de sus correrías, trajo cautiva a una jovencita que pasó luego al servicio de la mujer de Naamán. Ella le dijo a su señora: si mi señor fuera a ver al profeta que hay en Samaria, ciertamente él lo curaría de su lepra. Entonces fue Naamán a contarle al rey, su señor: esto y esto dice la muchacha israelita. El rey de Siria le respondió: anda, pues que yo te daré una carta para el rey de Israel. Naamán se puso en camino, llevando de regalo 10 barras de plata, 6,000 monedas de oro, 10 vestidos nuevos y una carta para el rey de Israel que decía: al recibir esta, sabrás que te envío a mi siervo Naamán para que lo cures de la lepra. Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras, exclamando: ¿soy yo acaso Dios, capaz de dar vida o muerte, para que éste me pida que cure a un hombre de su lepra? Es evidente que lo que anda buscando es un pretexto para hacerme la guerra. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, se enteró de que el rey había rasgado sus vestiduras, le envió este recado: ¿por qué rasgaste tus vestiduras? Envíamelo y sabrá que hay un profeta en Israel. Llegó pues Naamán con sus caballos y su carroza, y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Este le mandó decir con un mensajero: ve y báñate 7 veces en el río Jordán, y tu carne quedará limpia. Naamán se alejó enojado, diciendo: yo había pensado que saldría en persona a mi encuentro y que, invocando el nombre del Señor, su Dios, pasaría la mano sobre la parte enferma y me curaría de la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, como el Abana y el Farfar, no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No podría bañarme en ellos y quedar limpio? Dio media vuelta y ya se marchaba furioso, cuando sus criados se acercaron a él y le dijeron: Padre mío, si el profeta te hubiera mandado una cosa muy difícil, ciertamente la habrías hecho.
¿Cuánto más si solo te dijo que te bañaras y quedarías sano? Entonces Naamán bajó, se bañó 7 veces en el Jordán, como lo había dicho el hombre de Dios, y su carne quedó limpia como la de un niño. Volvió con su comitiva a donde estaba el hombre de Dios, y se le presentó diciendo: ahora sé que no hay más Dios que el de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Es el Salmo 42. Al Salmo responderemos: mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Como busca la sierva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría, que te dé gracias al son de la cítara. Dios, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 24 al 30. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús llegó a Nazaret, entró a la sinagoga y dijo al pueblo: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio, y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta un precipicio de la montaña sobre la que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, en la primera lectura escuchamos la historia de Eliseo y de Naamán. Naamán era un general
y como tal, él sentía que debía dársele un trato especial. Él estaba enfermo de lepra. A su casa llegó una jovencita de Israel que fue atrapada en una de las correrías de los sirios. Fue hecha prisionera y se la llevaron. Ella llegó a manos de la esposa de Naamán para que le sirviera. Y estando allí se dio cuenta de que Naamán tenía lepra. Le dijo a su señora que si el Señor iba a donde el profeta de Israel, él podría ser curado. Naamán habla a su rey, y su rey le dice que sí, que vaya, y que él le va a enviar una carta al rey de Israel. Le envía una carta y le envía unos presentes, plata, oro y una carta, diciéndole que cure a Naamán. El rey se disgusta y rasga sus vestiduras, diciendo que de seguro el rey de aquel otro país quería hacerle la guerra. Entonces, Eliseo oyó decir que el rey había rasgado sus vestiduras y le envió un mensaje al rey diciéndole: ¿por qué rasgaste tus vestiduras? Mándalo a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. El pueblo de donde era Naamán era un pueblo enemigo de Israel. Y a pesar de que era un pueblo enemigo de Israel, Eliseo decide curarlo. Pero cuando Naamán llega a la casa de Eliseo, Eliseo no sale a recibirlo, sino que envía un mensajero diciéndole: ve y báñate 7 veces en el Jordán y tu piel quedará sana. Cuando Naamán escucha esto, se enoja y enfurecido se iba a retirar. Los criados le dicen: pero ¿y por qué mi señor va a hacer esto? Mi padre no haría una cosa que se le pidiera que hiciera si fuera muy difícil. Pues con más razón bañarse solamente 7 veces. O sea, era algo sencillo, algo que no era tan difícil de hacer. Pero es que Naamán había dicho, yo pensé que el profeta iba a salir y me iba a tocar la parte afectada, la parte enferma de mi cuerpo, y que iba a invocar a su Dios para que su Dios me sanara. O sea, él esperaba tener un trato preferencial, un trato especial, porque él era un general, y un general muy estimado por el rey, por su rey, porque él había dado la victoria a Siria. Cuando él hizo lo que Naamán le había pedido, cuando Naamán hizo lo que Eliseo le había pedido que hiciera, entonces su piel quedó limpia como la de un niño. Y ahí él volvió y le dijo: en verdad reconozco que no hay un Dios como el Dios de Israel. Fíjense que esto fue como
bautismo para Naamán. Porque Naamán va y se baña 7 veces. A pesar de que no fue un bautismo común y corriente, pero fue como un principio de un bautismo. Porque al pasar por las aguas del Jordán, entonces Naamán reconoce que no hay un Dios como el Dios de Israel. Pero fijémonos que en Siria había muchos dioses. Y Naamán, a pesar de que tenían sus dioses, entonces reconoció que el Dios de Israel era un Dios que no había otro como él. En el Evangelio de hoy escuchamos que nuestro Señor Jesucristo va a la sinagoga y dice que nadie es profeta en su tierra. Y hace la historia de Elías. Dice que había muchas viudas en Israel en aquellos tiempos de Elías, cuando hubo una hambruna extrema. Y que sin embargo Elías no fue enviado a ninguna de esas viudas de Israel, sino que fue enviado a una viuda de una ciudad de Sidón llamada Sarepta. Esa viuda de Sarepta fue una viuda que cuando se le presentó Elías y le pidió que le diera agua, ella le fue a dar agua. Pero Elías le pidió que le hiciera un pan. Entonces la viuda le había dicho a Elías: lo que sucede es que yo no tengo más que un poquito de harina, me queda solo un poco de harina y un poco de aceite. Y voy a hacer un pan para mí y mi hijo, para luego de comérnoslo, entonces esperar la muerte. Ella lo decía porque ella sabía que había esa hambruna y ellos no tenían más nada. Eso era todo lo que disponían. Sin embargo, Elías le dice a ella: ve y haz el pan y tráeme a mí. Entonces luego harás para ti y tu hijo. Él estaba pidiendo algo muy grande, porque ella había dicho que no tenía gran cosa, que lo que tenía era poco, y que después que se comiera ese poco ya lo que esperaba era morirse junto a su hijo. Sin embargo, ella lo obedeció. Y Elías le dijo que no se acabaría la harina y el aceite hasta que no volviera a llover. Y así fue. Elías fue enviado, Dios envió a Elías a donde esa viuda, prácticamente para que le salvara la vida a la viuda. Y la profecía de Elías de que no se iba a acabar la harina y no se iba a acabar el aceite hasta que lloviera, se cumplió. Entonces, dice nuestro Señor Jesucristo, esa historia de Naamán, que Eliseo fue enviado a Naamán, a pesar de que en Israel había muchos leprosos, pero que solamente a Naamán curó Eliseo de su lepra. Y que había muchas viudas en Israel, pero que solamente se le presentó a la viuda de Sarepta. Cuando los jefes religiosos escucharon aquellas palabras, los maestros de la ley decidieron apresar a Jesucristo, subirlo a lo alto de la montaña donde estaba construida, donde estaba Israel, y despeñarlo para darle muerte. Jesús salió caminando en medio de ellos y se marchó. Ellos no pudieron detenerlo.
Mis queridos hermanos, uno al escuchar estas historias debe pensar en ver quiénes eran estas personas. Naamán era de un pueblo que era enemigo de Israel. Y a pesar de que ese pueblo era enemigo de Israel, pues Eliseo lo curó. La viuda de Sarepta era una persona, era de otro sitio, distinto a Israel, y sin embargo a ella fue enviado Elías. Estos profetas, a pesar de que eran de Israel, fueron enviados a personas que no eran de Israel. Esto nos quiere decir a nosotros que a veces nosotros pensamos que a nuestro alrededor puede estar la salvación y que tal o cual hecho se va a realizar para que nosotros seamos salvos. Y en realidad eso no tiene que ser así precisamente. Nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios y pedirle a Dios que nos ayude y que nos permita seguir adelante, que nos permita llegar a la salvación. Pero tenemos que tener mucha precaución, porque aunque nosotros estemos en un lugar santo, como era la tierra de Israel en aquel entonces, nosotros podemos perdernos de la salvación por una u otra razón. Que el Señor esté con nosotros y que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Amén.